¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros, especialmente hoy que estamos muy contentos porque es el primer aniversario de este ejercicio periodístico. Muchísimas felicidades, Ricardo, a ti y a todo el equipo, el noticiero más veloz del planeta. También a ti, 10 a las 2. Información a ritmo digital. La 1. Reacciones en todos sentidos genera el plan antiinflacionario presentado este miércoles por el presidente López Obrador con el apoyo del sector empresarial. José Antonio Abugader, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, considera apropiada esta medida ante un panorama internacional adverso. Mira, yo estoy pensando hoy en día que traemos una inflación del 7.5. Si no hacemos nada, se puede ir al 11, al 12. Con esto puede ser que se vaya al 9.5, se vaya al 10 en el tema, ¿sí me explico? Pero no se va a ser un tema como es mundial. Mientras la guerra no pare, mientras siga la escasez, mientras no abran los puertos en Shanghái, en China y todo este tipo de cosas, no podemos controlar esto. Es un tema externo. Y como era de esperarse para el Partido Acción Nacional, el PAN, resulta insuficiente este plan de acción inflacionario o antiinflacionario anunciado por el gobierno federal. Es el senador panista Damián Cepeda. ¿Qué tenemos? Tenemos un paquete que es un plan que tiene buenas intenciones y buenas acciones, que va a depender de cómo se implementen, del presupuesto que se acompañen y del alcance que tengan, pero que definitivamente se quedó muy corto y resulta completamente insuficiente para el tamaño de crisis económica que tenemos y para el impacto, que tiene la inflación hoy en día en los mexicanos. En ese mismo tono, faltaba más, se encuentra Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, quien atribuye al gobierno federal y a Morena la inflación que se vive en México. Primero, un gran reconocimiento a las y los empresarios que van a estar de forma solidaria y de responsable. Y bueno, están trabajando para apoyar la economía del país por parte del empresariado mexicano, quienes generan fuentes de empleo, fortaleza, que tratan de generar certeza y certidumbre ante un gobierno que ha sido una tragedia y una desgracia. Bueno, y esta es parte de la incapacidad del gobierno, que no genera certidumbre, que no hay una visión de presente y de futuro, y que bueno, que económicamente han destrozado el apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, han ahuyentado la inversión, y es responsabilidad de Morena y de este gobierno que hay una inflación casi del 8%. En tanto, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, destaca el hecho de que este plan antiinflacionario está pensado para quienes menos tienen. Es un plan necesario porque el presidente de la República está preocupado por la gente que más sufre, los que menos recursos tienen, los que dependen de su salario mínimo. Y el acuerdo que se ha firmado va orientado fundamentalmente hacia ellos. La 2. Y sobre esta propuesta del presidente López Obrador, Ricardo Rocha habló esta mañana con un prestigiosísimo experto, el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. ¿Cuál tu opinión en principio sobre este plan antiinflacionario y contra la carestía presentado por el propio presidente López Obrador y el secretario de Hacienda? Bueno, yo creo que hay tres elementos a rescatar. El primero es un acuerdo político en donde la parte positiva es que se logra un acercamiento entre el sector público y privado para buscar contener, atenuar el impacto de la inflación. Eso me parece que es algo positivo. Ahora lo que habrá que ver es si el mecanismo que se ha escogido realmente tiene la profundidad para poder detener una presión inflacionaria que fundamentalmente viene del exterior. Y en ese aspecto, los 24 productos que se han escogido para aplicar esta concertación, el problema que desde mi punto de vista enfrentan es que varios de ellos vienen por parte de importaciones, lo que es los distintos tipos de maíz, el arroz, el frijol, por ejemplo, pues en esencia son productos que tienen un alto contenido importado. En algunos casos, más del 50% del consumo nacional es de importación. Por ejemplo, en el caso del arroz, llega a ser hasta más del 70%. ¿Esto por qué es relevante? Al final del día, la presión inflacionaria va a seguir estando presente porque el precio de esos insumos se determina en el extranjero. Y esto implica
que si en México se decide acordar o poner un tope en los precios, pues al final del día la presión que viene del incremento en precios del extranjero va a estar presente, y lo que habrá que observar es quién va a asumir el costo. ¿Por qué? Porque si se determina que no llegue al consumidor, pues es evidente que el costo lo va a tener que absorber ya sea el comercializador, el intermediario o también el productor. Y eso es lo que en un momento dado podría implicar debilidad al mecanismo. Y eso me lleva al tercer punto. Se ha planteado que va a ser para 6 meses. Y en ese sentido habrá que ver si realmente la capacidad financiera de quienes acordaron este mecanismo tiene para durar ese tiempo si sigue presente la inflación a nivel internacional. La 3. Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, urge a los gobiernos a frenar la impunidad que acompaña a la mayoría de los feminicidios que se cometen en México. En el marco de la firma de un convenio con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, el ministro Saldívar alertó que en este país se mata a 10 mujeres cada día, por lo que requerimos medidas y no multiplicar excusas. Estamos en un país donde matan en promedio a 10 mujeres al día. Estamos en un país en donde las mujeres y las niñas desaparecen y las matan con total impunidad, mientras la sociedad y las autoridades volteamos a otro lado. La 4. Y sobre este problema lacerante y creciente, también esta mañana Ricardo Rocha habló con Carlos Humberto Olvera, asesor jurídico del Observatorio Ciudadano del Feminicidio. ¿Qué se está haciendo y qué no se está haciendo en esta materia, Carlos Humberto? Pues prácticamente no se está haciendo nada. La realidad es que en la mayoría de las fiscalías del país no tienen personal suficiente para investigar y además no tienen la infraestructura necesaria. Prácticamente hay un estándar en temas de feminicidio, y es que desde que una mujer muere se tiene que investigar de inicio como feminicidio. Es un estándar básico y las fiscalías no lo están haciendo. Las fiscalías no están investigando desde un inicio los casos de muertes violentas de mujeres como feminicidio. Están tratando muchas veces de acreditar supuestos suicidios o supuestos accidentes. Entonces, lamentablemente, pues no hay todavía una voluntad política para que las fiscalías cuenten con los recursos y también con el personal suficiente y la capacitación para hacer investigaciones adecuadas. La 5. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dice que va a demandar por la vía civil, no se tiene claro si ya lo hizo o no, a la empresa noruega DNB, que le presentó el informe final, el tercer informe, causa raíz, sobre el desplome de la línea 12 del metro. Argumentó la señora Sheinbaum conflicto de interés y la politización de la investigación a favor de los opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros iniciamos la rescisión de contrato desde hace ya algunas semanas a esta empresa. Es un informe, este tercer informe, deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso, el tercer reporte. Entonces, por estas razones que iniciamos este procedimiento de rescisión de contrato y demanda civil contra la empresa. Y es parte, pues, de este uso que hace los adversarios, que no tienen ninguna moral, ninguna ética, de que sacan el reporte de Mexicanos por la corrupción y ahora todo este procedimiento, ¿no? Entonces, nosotros, y que quede claro ante la ciudadanía, no vamos a permitir en ningún momento la vulneración de las víctimas y la verdad del proceso. La pregunta es ¿por qué no ha mostrado el informe? ¿Tenemos que creerle todo eso que dice acerca del informe? ¿O podemos pensar que como el informe no le favorece, no lo está mostrando? Porque además, esto del conflicto de interés es verdaderamente un absurdo. De hecho, ¿recuerdas qué pasó con Florencia Serranía? Pues sí, pues nunca apareció después del derrumbe. Sí, pero además de esa situación, acuérdate que Florencia Serranía, cuando hubo un incendio
en una caseta ahí de servicios o algo, y le preguntaron, oiga, pues es que usted tiene un año sin gerente o gerenta de mantenimiento. Eso le corresponde al periodo de Claudia Sheinbaum. Y fue cuando dijo aquella famosa frase, pues si yo nada más soy la directora del metro, la señora Serranía. Además, conflicto de interés, el de Claudia Sheinbaum, porque ella le paga, su gobierno le paga a esta empresa noruega, ahí están los testimonios, si sacamos del archivo, diciendo que era la maravilla esa empresa y que era infalible y que no sé cuántos en sus dictámenes sobre trenes. Bueno, ella le paga a esta empresa para que la empresa investigue a ella misma. Entonces, y ahora dice que hay un conflicto de interés. ¿De dónde? Verdaderamente es ridículo. Es que de acuerdo con filtraciones que ya se están dando, el informe concluye que además de fallas estructurales y de construcción durante la gestión de Marcelo Ebrard, también hubo omisiones, anomalías e irregularidades, parejo en los gobiernos de Miguel Ángel Mancera y en el de la propia Claudia Sheinbaum. Y todavía hay más sobre eso, ¿no? Así es, pues justo fíjate que Florencia Serranía obtuvo un cargo en el CONACYT un día antes del aniversario de la línea 12 y pues pareciera que a Claudia Sheinbaum no le parece este dictamen, ¿no? Donde pues acusa este conflicto de interés. Bueno, pero ahora con el informe final que no ha dado a conocer, ahora amenaza hasta con demandar penalmente a esta empresa noruega DNB. Seguimos. Las 6. Y después de casi 72 horas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis decidió suspender la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México al reducirse las concentraciones de ozono. Sin embargo, la comisión hace una serie de recomendaciones para disminuir las emisiones en esta temporada seca caliente. Facilitar y continuar el trabajo a distancia para reducir los viajes, así como realizar compras y trámites en líneas. Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes. Recargar gasolina después de las 6 de la tarde y antes de las 10 de la mañana. Revisar y reparar fugas de gas doméstico y reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha un máximo de 5 minutos y al cocinar utilizar recipientes con tapa. La 7. En la conferencia matutina desde Puebla, el presidente López Obrador llamó a la unidad e integración de toda América y dejar atrás la política hegemónica de los 2 últimos siglos que propicia la confrontación, dijo. Además, afirmó que no se permitirá que se ofenda a los mexicanos en época de elecciones en los Estados Unidos. Que viene una elección en Estados Unidos y a ver, lo que nos va a dar votos es hablar mal de los migrantes. Y ahí va toda la campaña, en contra de los migrantes, en contra de los mexicanos. La xenofobia. El gobernador de Texas diciendo que va a declarar que están siendo invadidos por los migrantes, por los mexicanos. Es una exageración, es muy deshonesto, es una desproporción. Yo entiendo que quieran los votos, pero alguna de esas ni siquiera van a tener votos, porque nosotros no vamos a permitir que se ofenda a los mexicanos que han ido a Estados Unidos a vivir y a trabajar honradamente. López Obrador reveló que en su conversación telefónica reciente con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le dijo que los sindicatos del vecino país del norte están dispuestos a contratar a migrantes con empleos temporales y regulados. Alertó sobre la necesidad de ordenar el flujo migratorio, ya que a pesar de que se necesita de la mano de obra mexicana y centroamericana, es paradójico que no se les permita entrar a Estados Unidos. En otros temas, dijo estar muy contento y satisfecho con el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien lleva a cabo una excelente labor sin impunidad contra los corruptos y huachicoleros. La 8.
Si usted pensaba que ya habíamos llegado al tope en cuanto a esta temporada de calores, le informo que para este mes de mayo, que apenas comienza, se espera todavía más calor en todo el territorio nacional. Las olas de calor extremas generarán temperaturas superiores a los 40 grados en la llamada Tierra Caliente, que conforman Michoacán, Guerrero, Nayarit, Jalisco, Colima y Morelos. En el Valle de México habrá 2 olas de calor que por lo menos durarán 6 días. De hecho, las autoridades anuncian que el próximo verano será especialmente caluroso, con regiones del país donde las temperaturas irán más allá de los 50 grados en Baja California y Sonora. Si aquí nos estamos quejando. No, iba a estar fuertísimo el calor. En el 2021, el récord a nivel nacional lo tuvo Mexicali, que registró una temperatura de 51.4 grados, aunque el sureste y el Golfo de México no estuvieron muy alejados. Así que, por favor, protejámonos del sol y cuidemos la salud de nuestra familia. La 9, día 71 de la guerra en Ucrania, se fortalece la ayuda humanitaria de la Unión Europea, la ONU y la Cruz Roja en las zonas castigadas por los ataques rusos en territorio ucraniano. La Unión Europea anunció una ayuda extra de 200 millones de euros. En tanto, el éxodo de desplazados ucranianos continúa. Alemania ya acogió a 600,000 refugiados y Polonia a 2,5 millones de ucranianos y ucranianas. Mientras que la UNICEF reveló que 2 de cada 3 menores en Ucrania han tenido que desplazarse y más de 7 millones viven en una situación cada vez más difícil. El gobierno de Kiev informó este jueves que se intensificaron los ataques a la acerera Azovstal después de que la infantería rusa logró ingresar a esa zona industrial, aunque luego fue expulsada por el batallón ucraniano Azov, que defiende la acerera. Y mientras el Kremlin continúa con su ofensiva en Donbass, el ejército ucraniano afirma haber recuperado algunas zonas en Nikolaev y Jersón. La 10. Y a propósito de la situación en Ucrania, hablé con mi siempre admirado y respetado doctor Juan Ramón de la Fuente, quien ha sido rector de nuestra UNAM y secretario de Salud. Como sabemos, el doctor de la Fuente es actualmente embajador de México en Naciones Unidas y miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Embajador, ¿en qué momento se encuentra el conflicto al cumplirse ya 2 meses de iniciada la invasión de Ucrania por Rusia? Y la pregunta que no quisiera tener que hacerte, ¿crees que, como ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, puede haber una guerra nuclear, embajador? A ver, bueno, pues las dos preguntas son muy oportunas y muy complicadas, pero voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo por darte una respuesta que pueda por lo menos dibujar un panorama cercano a la realidad, porque lo que hemos visto en estos 2 meses y aún desde las semanas previas a la invasión es que pues ha habido muchas sorpresas. Entonces yo creo que debemos estar abiertos y preparados para que siga habiendo sorpresas, y desafortunadamente no han sido sorpresas agradables. Bueno, habiendo dicho esto, el conflicto después de 2 meses pues ha sido muy oneroso, Ricardo. A ver, no sabemos a ciencia cierta cuántas personas han muerto, pero podemos tener estimaciones pues que van en el rango de varios miles. Estamos hablando de población civil, ya no digamos las bajas militares, que aunque tienen una dinámica diferente, no dejan de ser pérdidas de seres humanos, que es siempre el costo más alto en todas las guerras. Pero además, donde sí podemos cuantificar un poco mejor las cosas es en el número de refugiados y de desplazados que esto ha generado, que rebasa ya los 12 millones de personas. Aproximadamente 5 millones fuera de Ucrania y otros 7 millones dentro de Ucrania, pero que tuvieron que dejar sus hogares, sus ciudades, sus espacios para irse a zonas más seguras o menos riesgosas. La mitad de los niños ucranianos han tenido que dejar su país por culpa de esta guerra. Y estamos hablando en total de la población desplazada y refugiada de aproximadamente una cuarta parte de la población de Ucrania. Entonces, esa parte de los costos de la destrucción de infraestructura civil, y ya no digamos
los efectos que está teniendo en el resto del mundo, que también son costos de la guerra, ¿no? El costo en los productos básicos, sobre todo en los granos, el maíz y el trigo, que Ucrania y Rusia pues son de los grandes abastecedores, de los grandes productores de grano en el mundo, son de los grandes productores de fertilizantes, toda la cadena de suministro, los precios en los combustibles y el impacto que está teniendo ya en la economía mundial, pues nos hace prever que estamos ante una gravísima situación económica aunada a la condición humana y al conflicto propiamente dicho territorial. Y debo decir finalmente, Ricardo, que falló la diplomacia al no poder evitar la guerra, y hay que reconocerlo, no dio lo suficiente, pero la salida de esta guerra, que no la veo cercana, tendrá que ser por la vía diplomática. La diplomacia tiene que regresar para encontrar la salida, porque aquí no va a haber una solución militar. Ahora, la amenaza o el comentario lamentable, en mi opinión, de volver a poner el fantasma de la guerra nuclear, digamos, sobre la mesa, pues me parece que es algo que va a generar una escalada todavía mayor que no nos va a ayudar. Yo no tengo, y debo ser muy claro en esto, ningún indicio, absolutamente ninguno, en el Consejo de Seguridad, ni el secretario general lo tiene, porque no nos lo ha informado, y la dinámica es tal que nos informa inmediatamente de los acontecimientos conforme se van verificando. No hay indicios de que esto vaya a escalar hacia allá, pero desde luego es algo que yo diría que con toda sensatez tampoco podríamos en este momento descartar del todo, y es muy preocupante que se haya mencionado. Ay, pues así muy esperanzados, pero también muy inquietos. Y bueno, con la idea de que nuestro país pudiera seguir contribuyendo, ya hizo una propuesta junto con Francia para la parte humanitaria, que pueda seguir contribuyendo a la posibilidad de la paz. Llegamos al final del día de hoy. Gracias como siempre por sus mensajes, comentarios, sugerencias y críticas. Los leemos todos y tomamos nota de lo que nos dicen. Y recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com y en el portal de 24 horas, el diario sin límites. Hasta entonces. Feliz aniversario, hasta siempre.